Hola estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva sesión del curso. Te saluda tu docente Juan Nicaragua Aguilera. En esta ocasión vamos a estudiar fuerza resultante. Recordando un poco el concepto de fuerza, tenemos que la fuerza es una cantidad física vectorial, es decir, especifica también la dirección, la cual surge por la interacción de dos o más objetos y que es capaz de modificar el estado de movimiento del objeto, así como su forma geométrica. Tenemos entonces la fuerza como un vector. Este vector tiene las siguientes características. Representa una magnitud y también representa una dirección. De igual manera representa un sentido. Siempre es útil tener un sistema de referencia para denotar estas características vectoriales de la fuerza. No podemos solamente hablar de fuerza sin mencionar su dirección. Fuerza resultante. Si sobre un objeto actúan varias fuerzas, entonces la fuerza resultante o fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas. Tenemos en nuestra expresión donde F sub R significa fuerza resultante y esa letra griega llamada sigma representa sumatoria, es decir, vamos a sumar vectorialmente todas las fuerzas. Vamos a recordar algunas reglas vectoriales para poder calcular fuerzas resultantes de una manera óptima. En la figura vemos algunos casos de fuerzas que tienen misma dirección y fuerzas que tienen direcciones opuestas, así como fuerzas que tienen cualquier dirección. Entonces vamos a calcular vectorialmente para cada caso la fuerza resultante. Iniciemos con el primer caso, cuando las fuerzas tienen la misma dirección. La fuerza resultante tendrá una magnitud igual a la suma de las magnitudes de las fuerzas individuales y la dirección es la dirección en común de dichas fuerzas. Tenemos este caso. Sobre el bloque actúan dos fuerzas, cada una de 5 newton dirigida hacia la derecha. Entonces la fuerza resultante va a ser una fuerza de 10 newtons dirigida también hacia la derecha. Para calcular la magnitud de la fuerza resultante, solamente voy a sumar las fuerzas individuales. F sub R sin la flecha significa magnitud de fuerza resultante. F sub 1 sin la fuerza representa la magnitud de la fuerza 1. F sub 2 sin la flecha representa magnitud de la fuerza 2. Y recordamos que la dirección de la fuerza resultante es la dirección de F1 y F2, la cual es la misma, ya sea a la izquierda o hacia la derecha. Veamos un segundo caso. Las fuerzas que tienen opuesta dirección. La fuerza resultante tendrá en este caso una magnitud igual a la resta de las magnitudes de las fuerzas individuales. Y la dirección es la dirección de la fuerza de mayor magnitud. Entonces tenemos en este caso las mismas fuerzas de 5 newton, nada más que cada una tiene dirección opuesta. Y si restamos 5 menos 5 igual a 0, o sea, el objeto estará en reposo. Y vemos otro caso de una fuerza de 10 newton dirigida hacia la derecha y una fuerza de 5 newton dirigida hacia la izquierda. La resta de ambas es 5 y la fuerza de mayor magnitud está dirigida hacia la derecha. Por eso la fuerza resultante tiene dirección hacia la derecha. De igual manera definimos la magnitud de fuerza resultante como la magnitud de la fuerza 1 menos la magnitud de la fuerza 2. Y la dirección de la fuerza resultante será la dirección de la fuerza 1 si la magnitud de la fuerza 1 es mayor que la magnitud de la fuerza 2. O bien la dirección de la fuerza 2 si la magnitud de la fuerza 1 es menor a la magnitud de la fuerza 2. Veamos un tercer caso.
cuando las fuerzas involucradas tienen cualquier dirección. En este caso, vamos a utilizar un método llamado método por los componentes, y la magnitud de estas fuerzas siguiendo este método de las componentes será igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes de las fuerzas individuales. Llamamos componentes a las proyecciones de los vectores fuerzas en cada uno de los ejes coordenados que nos sirven como sistema de referencia. Vamos a ver con mayor detalle de manera gráfica el significado de componentes. Entonces asumimos como la magnitud de la fuerza resultante como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la componente horizontal y la componente vertical de la fuerza resultante, donde la componente horizontal va a ser la suma de las componentes horizontales de las fuerzas individuales y la componente vertical de la fuerza resultante será la suma de las componentes verticales de las fuerzas individuales. ¿Cómo calculamos componentes de las fuerzas? Para esto nos vamos a auxiliar de la trigonometría y de un gráfico de un vector. Tenemos nuestro eje coordenado XY, trazamos un vector F que tiene cierta dirección y podemos ver que este vector F proyecta dos sombras. Cada una de las sombras es lo que conocemos como componentes. Tenemos una sombra horizontal o una proyección horizontal, y este es mi componente horizontal f de x, y tenemos una sombra vertical o bien una proyección vertical, la cual llamamos f de y. Por trigonometría, f sub x va a ser igual a la magnitud de la fuerza F por el coseno del ángulo de dirección del vector, medido con respecto al eje X positivo. De igual manera, F sub Y, o sea, la componente vertical de la fuerza, va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo del vector con respecto al eje X positivo. La dirección de las fuerzas está dada por la siguiente expresión. El ángulo de dirección es igual a la tangente inversa de la componente vertical entre la componente horizontal. Cabe destacar aquí que los signos de las componentes nos indican en qué cuadrante van a estar. Si ambas componentes son positivas, entonces el vector estará en el primer cuadrante. Si la componente horizontal es negativa y la componente vertical es positiva, entonces el vector estará en el segundo cuadrante. Si ambas componentes son negativas, entonces el vector estará en el tercer cuadrante. Si la componente X es positiva, mientras que la componente Y es negativa, entonces el vector estará en el cuarto cuadrante. Vamos a resolver un ejemplo para poner en práctica todo lo que hemos estudiado hasta el momento. Sugerimos, calcule la fuerza resultante que actúa sobre el perno de la figura. A menudo nos vamos a encontrar en situaciones donde hay dos o más fuerzas. En este caso tenemos un perno y sobre el perno actúan tres fuerzas. Podemos ver una horizontal de referencia donde podemos calcular ángulos de referencia. Muy bien, para la solución vamos a identificar los datos. Identificamos como la fuerza 1 igual a 600 newton, la fuerza 2 igual a 400 newton, la fuerza 3 igual a 500 newtons. Y algo muy importante es trazar el diagrama de cuerpo libre. No podemos resolver un problema de dinámicas, o sea, un problema de
donde hayan fuerzas involucradas si no resolvemos o no trazamos primeramente nuestro diagrama de cuerpo libre. Una observación para tu tarea: no te tomaré en cuenta tu tarea si no me realizas este diagrama, puesto que este diagrama nos indica fielmente cómo vamos a estructurar nuestras ecuaciones de los ejes, tanto X como Y, para que podamos calcular fuerzas resultantes. Entonces, el trazo de este diagrama de cuerpo libre es básicamente tomar la misma situación, elegir un punto de referencia. Nosotros vamos a elegir el punto donde convergen todas las fuerzas y en ese punto voy a trazar un sistema de eje coordenado. Y tenemos nuestro sistema de eje coordenado: Y positivo, Y negativo, X positivo, X negativo. Una vez que ya tengo mi sistema de ejes coordenados, voy a trazar las fuerzas. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Puedo quitar la figura para que solamente me queden los vectores, y estos vectores voy a calcularle o representar gráficamente cada una de sus componentes. Voy a iniciar con la fuerza 1. La fuerza 1 podemos ver que está totalmente dispuesta en nuestro eje Y positivo. Por lo tanto, no tiene ninguna sombra o ninguna proyección, llamemos mejor proyección, no tiene ninguna proyección horizontal, por lo tanto, solamente tendrá una componente vertical de magnitud igual a la magnitud de la fuerza 1. Nuestro vector de fuerza 2 tiene una proyección vertical F2 de Y y una proyección horizontal F sub 2 de X. Y tenemos entonces las componentes de nuestro vector de fuerza 2. Vamos con nuestra fuerza 3. Tiene una proyección vertical dirigida hacia menos Y y también una proyección horizontal dirigida hacia menos X. ¿Cómo trazo estas proyecciones? Estas proyecciones es como que tome el vector y en vez de dibujarlo con la dirección específica, lo dibujo sobre los ejes. Entonces, ahí puedo ver mi disposición de las componentes vectoriales para cada caso. Sin este diagrama, yo no puedo seguir adelante. Vamos a nuestro paso de ecuación y sustitución. Voy a tomar en cuenta mi diagrama de cuerpo libre ya elaborado anteriormente y voy a proceder a sumar las componentes de las fuerzas horizontales. Voy a tomar en referencia solamente las fuerzas horizontales. Como ambas componentes horizontales de la fuerza 2 y la fuerza 3 están dirigidas hacia la izquierda, entonces por eso ambas son negativas. Por eso le antepongo el menos. Y como tienen la misma dirección, voy a sumar sus magnitudes. Entonces, fuerza 2 de X es igual a fuerza 2 por coseno de 20 más fuerza 3 por coseno de 60. Igual a menos, sustituyo datos, 400 newton por coseno de 20 más 500 newton por coseno de 60. Vean que todavía no lo saco de paréntesis. Indico solamente que ambas se dirigen hacia la izquierda. Sigo operando y tengo entonces menos 375.9 newton más 250. Sumo y me queda entonces menos 625.9 newtons.
Posteriormente, de igual manera con las verticales. Ahora voy a tomar en cuenta únicamente las verticales. Tengo fuerza 1 más fuerza 2 en Y, ambas se dirigen hacia arriba, por eso las considero positivas, y la voy a restar con la fuerza 3 en Y que se dirige hacia abajo. Entonces, mi ecuación al hacer la sustitución va a ser igual fuerza 1 más fuerza 2 por seno de 20 menos fuerza 3 por seno de 60. Sustituyo datos. 600 más 400 newtons seno de 20 menos 500 por seno de 60. Sigo operando. 600 más 136.8 newton. Ese 136.8 newton lo obtuve de multiplicar 400 por seno de 20. Y ese 433 lo obtuve de multiplicar 500 por seno de 60. Hago toda la operación correspondiente y obtengo una componente positiva igual a 303.8 newtons. Ok. Ya no voy a utilizar más mi diagrama de cuerpo libre. Ahora voy a determinar la magnitud de la fuerza resultante. Para ello aplico la definición. Fuerza resultante igual a la raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Sustituyo datos. Menos 625.9 newton al cuadrado más 303.9 newton al cuadrado. Sigo operando. Veo que ahora el newton me queda elevado al cuadrado y menos 625.9 newton elevado al cuadrado es 391.750.8 newtons. Positivo. Recuerden que toda cantidad negativa elevada al cuadrado se me hace positivo. Entonces, 303.9 newton al cuadrado es 92.355.2 newtons. Muy bien. Raíz cuadrada es 484.106 newton. Raíz cuadrada de esa cantidad es 695.7 newtons. Puedo afirmar que la magnitud de la fuerza resultante es aproximadamente 696 newtons. Ahora solamente me hace falta indicar la dirección. La dirección de la fuerza resultante es igual a la tangente inversa de la componente vertical entre la componente horizontal. Sustituyendo datos, tengo entonces el ángulo igual a la tangente inversa de 303.8 newtons entre menos 625.9 newtons. Uso la mayor cantidad de cifras. Voy a utilizar 4. Sigo con mi cálculo. Tangente inversa de menos 0.4853. Con ayuda de la calculadora puedo demostrar que el ángulo es igual a menos 25.9, un ángulo negativo, y como la componente X es negativa y la componente Y es positiva, entonces puedo definir que el vector de la fuerza resultante está ubicado en el segundo cuadrante. Si mido esta dirección desde el semieje X positivo, veo que esta dirección es igual a 154 grados. Entonces en mi respuesta yo puedo poner menos 26 grados o bien 154 grados. Ambos ángulos son, básicamente tienen la misma ubicación. Bien, esto es todo por esta ocasión, agradeciendo tu valiosa atención y invitándote siempre a que me escribas toda duda, comentario o sugerencia al WhatsApp o acá abajo en los comentarios del video. Deseo éxito en tu tarea. Hasta la próxima.